Y comentarles que encuentro que el museo agradece primero que nada, por supuesto, a quienes iniciaron este proyecto, este encuentro, a fundamentalmente Antonio Saboritas, que además está hacer una reflexión a partir de la 1922. In 1942, that was his first arrival in this relationship of Bach with Mexico. Primero que nada al Museo Nacional de Antropología, por supuesto a Anne Collins Udger. Anne, muchísimas gracias por estar no nada más con nosotros, sino ser un motor, por supuesto, junto con todo el equipo que nos juntamos hace 3 días y que hoy es simplemente la reunión final de, yo no diría de conclusiones, porque este es un proyecto que realmente es la continuación de un diálogo que se ha venido dando y que esperamos que esto conlleve, entre otras cosas, a una exposición en el año 2025. Yo quiero agradecerles muchísimo su presencia y darles simplemente una valoración de lo que se trabajó, lo que se hizo, digamos, en estos días, y pues quiero aprovechar que Antonio nos dé unas palabras como de lo que pasó con el Museo de Antropología, simplemente una invitación tuya, si quieres pasar conmigo, Toño, y Ann también posteriormente, para iniciar evidentemente unas presentaciones de lo que pasó en estos días. Gracias, Miguel. Buenas tardes. Desde que empezamos a trabajar juntos en Zoom hace un rato, en torno a Walter Bach, y sobre todo al llegar a la definición de estos días, de las actividades de estos días, a Anne se le ocurrió que sería importante dedicar la última sesión, hacer una sesión abierta, invitar a colegas y contarles un poco a lo que tenemos en mente cuando decimos Walter Bach ahora. Tratar de sintetizar 2 días, 2 días y medio de discusiones en torno a la obra, la figura, el tiempo de Walter Bach, y seguir conversando sobre lo mismo, recibir sus observaciones, sus críticas, sus apuntes, y ver la manera de seguir enriqueciendo este proyecto. Walter Bach es una figura poco estudiada, quizá menos estudiada que conocida, y es poco conocida. Pero ello no obsta para terminar con esto y hacer algo interesante en torno a un personaje sin duda de la mayor relevancia, y un personaje por descubrir. Creo que este es el sentido de esta reunión. Muchas gracias por venir. Ojalá que la pasemos bien, estoy seguro que sí, pero sobre todo ustedes. Anne. You hear this? Yes. Go. Okay, thank you. Thank you, Michelle. We can move these. Yeah, could we move this here?
Gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes que se ha reunido con nosotros el día de hoy en esta audiencia. Estamos muy honrados de tenerlos con nosotros y estamos ansiosos de las diferentes conversaciones que tendremos durante esta tarde. La razón por la cual yo traje esta laptop al escenario es porque antes de comenzar con mis comentarios iniciales, tengo a muchísimas personas a quien agradecer por esta oportunidad tan maravillosa de estar juntos esta tarde. Me gustaría comenzar agradeciendo a mis amigos y colegas aquí en el Museo Caluz por este día tan maravilloso de tours en las exposiciones, las conversaciones, el almuerzo juntos y ahora en esta reunión abierta. Me gustaría agradecerle a Blanca Deval por hacer que el día de hoy fuera posible. Quisiera agradecerle a Miguel Fernández Félix por ser nuestro anfitrión y a Eric Camara por haber sido un participante en la planeación de esta reunión tan maravillosa. También me gustaría agradecer a los colaboradores que han sido parte del desarrollo de este proyecto y en particular a Antonio Saborit del Museo Nacional de Antropología, así como a Lorette McCarthy. Ha sido un gran placer trabajar con ustedes dos en este proyecto. Francis Nauman sabe que no podríamos estar aquí sin él. Francis, muchísimas gracias por ayudarnos a traer el arte visual de Walter Pack a través de estas donaciones tan generosas del Bowdoin College Museum of Art. Quisiera agradecerle a todos los colaboradores que han sido parte de estas conversaciones a través de los últimos 2 días y medio. Cada uno de ellos ha ofrecido unas contribuciones tan importantes en nuestras conversaciones. Casey Brown, que es mi colega en el Bowdoin College Museum of Art, Mark Castro, que se unió por parte del Chrysler Museum of Art, y Virginia Michelle Greed, quien viene de George Mason University en Virginia, donde es profesora. Daphne Cruz, quien no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero que está realmente presente en espíritu. Le agradecemos por sus contribuciones. Por supuesto, es miembro del Instituto de Investigaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México. Jolene Ricard, que tampoco está con nosotros en persona, pero que está con nosotros en espíritu, de la Universidad Cornell. Y finalmente Martín Rojas, quien es curador en el Museo Nacional de Antropología. Le agradecemos por sus contribuciones. Y siempre es importante decir las mejores para el final. Le agradecemos a Ellen Hubler por haber estado aquí con nosotros del Walters Museum en Baltimore. Sus contribuciones han sido maravillosas y en parte por su habilidad de combinar esta sensibilidad con la arqueología y la antropología del pasado con la historia del arte. Pero todavía no he terminado. También quisiera agradecerle a cierto número de personas que nos han dado un apoyo maravilloso y una ayuda en cada momento con los detalles de este evento. Primero, quisiera agradecerle a Jorge Rubalcaba por todo lo que ha realizado para que el día de hoy sea posible. Julio Moreno, Carla Ramírez y finalmente a Michelle Vargas del Museo Caluz. Ha sido un placer trabajar con cada uno de ustedes y les agradecemos por todas sus contribuciones. Y ahora vamos a mover las diapositivas. ¿Podrías hacer eso por mí? Bueno, entonces voy a pedirte que cambies las diapositivas. Gracias, Michelle. Esto es maravilloso. Una vez más, estamos encantados de tenerlos aquí el día de hoy. Como Miguel ya les dijo, yo soy Anne Goodyear. Tengo el placer de ser la codirectora del Bowdoin College Museum of Art. Y estamos muy emocionados porque ha sido posible reunirnos en México para hablar acerca del proyecto de la unidad esencial del hemisferio occidental, los Estados Unidos, México y el arte americano. En nuestra reunión aquí en la Ciudad de México se concibe como una etapa crítica en la organización de una exposición del mismo título que queremos abrir aquí en la Ciudad de México. Esperamos que esto sea en el Museo Caluz en 2025. Y para viajar a los Estados Unidos, al Bowdoin College Museum of Art y tal vez en otras sedes también en
2026. El año 2026 es muy importante desde el punto de vista de los Estados Unidos porque representa el aniversario 250 de la Revolución de Estados Unidos, cuando nosotros nos independizamos de Europa para fundar nuestra propia república. Y ese tiempo tiene un significado muy importante para nosotros en términos de lo que queremos considerar como arte americano y a lo que nos referimos por este término. Y de hecho, esta es una cuestión de gran interés para nosotros y esperamos que podamos hablar más a detalle con todos aquí acerca de la evolución de ese término americano. El tiempo de nuestra reunión ahora es igualmente auspicioso porque 2023 representa el centenario de la primera exposición en los Estados Unidos, que incluía una representación muy importante de los artistas mexicanos organizada por la Sociedad de Artistas Independientes, y Walter Pugh fue un miembro del consejo. Esta exposición incluyó a 14 artistas mexicanos, 2 de ellos eran mujeres y son los que conoció durante su primera visita a la Ciudad de México en 1922, y hubo diferentes sugerencias por parte de los artistas que conoció aquí, en particular Diego Rivera y John Charlotte. En 1923 también tuvimos el testimonio del ensayo de Pugh acerca de los grandes artistas americanos. Fue un artículo primero escrito en español en el Boletín del Museo Nacional de Arqueología y después, como lo vemos aquí, fue publicado en inglés en el Harper's Monthly para una audiencia de los Estados Unidos. Walter Pugh abogaba por regresar al uso original de la palabra americano, denotando todo lo que está al este del Atlántico, entre el Atlántico y el Pacífico. Y este es el punto de nuestra reunión y el objetivo de la exposición. Aquí Pugh estuvo en la Ciudad de México y tuvo amistades con los modernistas mexicanos. Esto incluía a Marie Holland, José Clemente Orozco, Diego Rivera y Rufino Tamayo. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vemos algunas imágenes que Pugh realizó durante su primera visita, dibujando el estudio en casa de Diego Rivera. Siguiente diapositiva. El artículo también era un testimonio del arte antiguo de los aztecas, toltecas y de los mayas, y también de los artistas de pueblo en la parte sur de los Estados Unidos. Esto representaba los diferentes ensayos y capítulos por Pugh que estaban dedicados al arte de México, lo que abarcaba no solamente el trabajo de los modernistas, sino también los artistas contemporáneos e indígenas, y se extendía a la parte del sudeste de los Estados Unidos, que Pugh consideraba una extensión cultural de la región de México. Esta inclusión, este concepto del arte americano podría entenderse como un precursor de nuestro compromiso el día de hoy para construir un campo más diverso y equitable. Esta es una de las preguntas clave que esperamos poder resolver durante nuestras conversaciones el día de hoy y hemos tenido la oportunidad de considerar durante los últimos días. Habiendo dicho esto, reconocemos que debemos lidiar con las ideas reduccionistas que han aplicado los trabajos de las comunidades indígenas de una manera bastante perturbadora, porque lo describen como primitivismo y tratan de integrarlo en el arte modernista occidental. Esto tiene que ser deconstruido para poder ver cuáles son las implicaciones culturales de los esfuerzos modernistas para controlar el arte indígena en ambas partes de la frontera. También queremos subrayar que los trabajos de Pugh nos han ayudado a enmarcar nuestro trabajo y reconocemos el papel esencial que desempeñó para desarrollar conexiones entre los modernistas en México y los Estados Unidos. Era parte de una red bastante grande de curadores, artistas que querían explorar diferentes relaciones entre el modernismo occidental, el arte precolombino y el arte nativo americano. Y con toda esta energía y con sus capacidades lingüísticas, Pugh desempeñó un papel esencial para activar esta red.
Siguiente diapositiva. Sí, perfecto. De manera muy intrigante, entre las instituciones con quien Pag conectó a través de su trabajo fue el Bowdoin College Museum of Art en Maine y el Museo Nacional de Antropología e Historia aquí en la Ciudad de México, uno de nuestros socios en el proyecto actual. Con Pedro Enríquez Ureña, quien enseñaba cursos de arte moderno en la Universidad de México, en 1922 Pag tuvo la oportunidad no solamente de conocer el Museo Nacional de Antropología, como lo veíamos en 1922, sino también de poder tener una relación con diferentes artistas. En sus memorias, Pag habló de sus diferentes visitas y dijo que José Clemente Orozco iba a sus conferencias. Aquí tenemos un ejemplo de su trabajo. Unos años después de haber venido a México, Pag, que era parte del Instituto de Arte, en mayo de 1927, había también otros oradores, por ejemplo, el murador Alfred Barr, y fue el director del Museo de Arte Moderno en Nueva York 2 años después. Es bastante interesante ver cómo tanto Pag como Barr hablaban del arte, del tema del arte moderno. Y esto nos muestra que Pag y Barr hablaron ese mismo día, lo que hace que este artículo sea mucho más interesante acerca de la pintura moderna que fue publicado por el periódico del Bowdoin Institute, y Pag observó que lo que faltaba en América el día de hoy era la oportunidad de ver a los grandes artistas modernistas. La impresión que tuvo se refleja en la siguiente diapositiva. Se reflejaba en su decisión de Raymond de estar ahí en 1922, y Pag regresaría al campus él mismo como instructor en primavera de 1936. Aquí podemos ver que Pag sí estuvo cierto tiempo en el campus, si vemos esta pintura. Él vio a Raymond, a su hijo Raymond, contribuyó con su alma mater, dando esta pintura hecha por su padre, creada en 1952. Y Raymond no sabía, pero este fue un precursor a un regalo extraordinario realizado por Francis Neumann en 2007 al Bowdoin College Museum of Art. Y gracias a Francis Naumann y a su esposa Mary Keller, el Bowdoin ahora es el hogar del archivo visual para Walter Pag. Esta colección va desde 1905 a 1958, cuando murió Pag, e incluye diferentes impresiones, 50 dibujos, lo que incluye diferentes cuadernos, así como acuarelas, 437 pinturas y 24 libros escritos y traducidos por Walter Pag. Y estamos muy emocionados que el número de estos libros incluyen algunas anotaciones también. Los ensayos de Walter Pag se encuentran en el Smithsonian en Washington, D.C., gracias a otro regalo generoso por parte de Francis. Y nos hemos dado cuenta que el archivo visual provee un recurso único para entender la participación de Pag con el arte en su propia era, y en particular aquí en México, así como con los artistas indígenas en los Estados Unidos. Pero si nos concentramos ahora en el contexto mexicano, les puedo enseñar algunos ejemplos. Aquí tenemos esta pintura del hogar de Diego Rivera. También estamos muy emocionados de tener este retrato de Frida Kahlo, de Rufino Tamayo, y otras pinturas de paisajes. A mí me encanta ver los volcanes en esta pintura. Y después, como lo habíamos mencionado anteriormente, tenemos algunos ejemplos maravillosos del arte prehispánico creado aquí en México. Y él encontraba algunas afinidades muy importantes con el arte moderno. Mientras mi colega y amiga Lorette McCarthy les explicará un poco más en sus comentarios. Esperamos que estas pinturas, en conjunto con los trabajos por los contemporáneos de Pag, estarán incluidos en nuestra exposición. Compartiremos un borrador
o un anteproyecto con nuestra lista preliminar con ustedes en unos momentos y queremos mostrarles lo que representa esta exposición. Quisiera concluir compartiéndoles algunas palabras por parte de Pag que me parece enmarcan su comprensión de lo que significa un museo. Aquí tenemos este libro del Museo de Arte en América que concluye con el capítulo del museo en el Nuevo Mundo, pero tendríamos que pensar un nuevo mundo para el continente americano. Y me encanta que tenemos esta figurilla maya en color y del otro lado tenemos una imagen en blanco y negro y esto es un recuerdo de las instituciones híbridas y esta es la comprensión de Walter Pag para que el museo para que todas las personas puedan ver hacia atrás. Esta es una de las maneras para ver hacia adelante y el museo podría no ser pasivo, tal vez no va a seguir, pero va a guiar y queremos que ustedes nos ayuden a reflexionar acerca de cómo un museo puede ayudarnos a guiarnos a través de este proyecto. Le voy a dar la palabra a mi colega y muchísimas gracias. Gracias, Anne, por esta hermosa presentación. También me gustaría agradecerle a Antonio Saborit y a Francis Naumann y a todas las personas que nos han traído hasta este punto y a este proyecto. Para mí ha sido un viaje de 30 años el llegar a este punto. ¿Cómo avanzó las diapositivas? Para muchos de ustedes que tal vez no conozcan el nombre de Walter Pag, pero tal vez Walter Pag se convirtió en más famoso en el show de 1930. Esta fue una exposición muy grande del arte moderno europeo en París en verano de 1913 y él fue el curador de esta sección y dio lecciones de historia. Él comenzó con los dibujos de Ingres y acabó con un trabajo muy notorio en la exposición de Marcel Duchamp. Y Marcel Duchamp fue a los Estados Unidos después de esto y era muy buen amigo de Walter Pag en esa época. Y el hogar de Walter Pag se convirtió en un punto de reunión para los artistas franceses que estaban huyendo de la guerra en ese periodo. Muchos años después, el hogar de Walter Pag se convertiría en un punto de reunión para los artistas mexicanos que iban a los Estados Unidos. En verano de 1918, Walter Pag fue invitado a enseñar el primer curso de arte moderno en la Universidad de California, Berkeley. Y como pueden verlo, tenía un rango muy amplio de temas, incluyendo artes gráficas e incluyendo pintura también. Cuando él y su esposa y su hijo fueron a la terminal hacia el oeste, Pag llevó con él diferentes transparencias que él llevó del Metropolitan Museum of Art y había una que había hecho para él mismo y la veremos en unos momentos. Una de las cosas más sorprendentes en el curso de Marcel Duchamp o de Walter Pag y de lo que enseñó en Berkeley durante este periodo fue el arte europeo desde el clasicismo hasta el romanticismo, el impresionismo, postimpresionismo, pero también incluyó el trabajo más revolucionario que había sido realizado, es decir, el trabajo de Marcel Duchamp. Aquí podemos ver en estas imágenes, y bueno, esta no es una fotografía original, pero es uno de los trabajos
de vanguardia que habían sido realizados en este momento era el de Marcel Duchamp. Y para que Pag pudiera mostrarle esto a una audiencia americana en este periodo, bueno, esto era una hazaña remarcable y sorprendente. De regreso a México y a la ciudad de Nueva York, Walter, su esposa y su hijo se quedaron en Nuevo México muy brevemente, tal vez un día o dos, y fueron al Museo de Nuevo México y él estuvo completamente sorprendido por el arte nativo americano que vio ahí y vio algo único, vio algo muy americano, vio algo muy poderoso y compró por lo menos 5 o 7 de estas transparencias Hopi por Shina Martínez, que había estado trabajando en esto durante varios años y los trajo de regreso a Nueva York. Y le envió también uno a su amigo y otra a su amigo George Schiller, que eran sus amigos desde su época de estudiantes. Y después fue al Metropolitan Museum of Art. Estaba tan emocionado acerca de este nuevo arte que había descubierto que le dijo al Metropolitan Museum of Art, dijo, tenemos que tener una exposición del trabajo de este artista. Es remarcable, es algo nuevo, es muy fresco, es intrigante. Es parte de la historia americana, es parte de nuestra historia americana. Y el Metropolitan le dijo, bueno, tenemos un acuerdo con el Museo de Historia Natural y normalmente ellos se hacen cargo de esta parte etnográfica y nosotros nos hacemos cargo del arte. Desafortunadamente no pudo lograr que el museo lo presentara y se acercó a diferentes galerías en Nueva York con quienes era bastante cercano, pero la temporada ya se estaba acabando y pensaron que era mejor esperarse a otro periodo. Siguiente diapositiva. En 1921, la Sociedad de Artistas Independientes, en donde Pag era uno de los fundadores, pudieron tener la primera exposición de arte nativo americano en Estados Unidos. Y Walter Pag escribió 2 ensayos para la revista Dial. Era una revista muy popular, una revista artística durante este periodo. Y la exposición, siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos diferentes fotografías. Estos son los trabajos que pude encontrar, pero había diferentes trabajos realizados por los artistas nativoamericanos que estaban presentados como un conjunto. Es decir, que los individuos venían a esta presentación y podían darse una idea de este estilo de arte y de los artistas que lo estaban realizando. Y me parece que ya lo mencioné, este era para los indígenas adolescentes de pueblo, es decir, que no eran artistas maduros, pero Pag tenía algo que decir y él sentía esta afinidad con el arte moderno. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver algunas de las imágenes y del color que los artistas estaban usando en estos trabajos y qué tan expresivo es el color y qué tan interesantes son los patrones. Ahora, durante 3 años más, realizó exposiciones del arte de los indígenas de pueblo y la Sociedad de Artistas Independientes entre 1920 y 1923. Y todas fueron lideradas por Pag y John Sloan, que también era un artista, también tuvo un rol en la organización de estos eventos, pero principalmente era Pag el que los organizaba. Ahora, Walter Pag estuvo trabajando y enseñando en Berkeley y uno de sus vecinos fue Pedro Enrique Ureña, que también era un profesor en la universidad al mismo tiempo. Y 4 años después en la reunión de 1918, Pedro Enrique Ureña invitó a Walter Pag a la Ciudad de México para que pudiera impartir el curso de arte moderno que impartía en Berkeley, pero con un pequeño cambio. Página siguiente, por favor. Aquí vemos las anotaciones de Pag en español. Él realmente tenía miedo de hablar en español en frente de una audiencia que hablaba español. Él había aprendido el español cuando era estudiante y nunca había hablado públicamente antes. Así que tomó muchas anotaciones. Podemos ver algunas de esas anotaciones donde tenemos las flechas azules, donde va a mostrar imágenes. Una vez más, él tenía las diapositivas
divas del Metropolitan Museum of Art, y él las realizaría y las usaría, y usaría estas de pinturas de los nuevos artistas para mostrárselas a las audiencias mexicanas. Y en el extremo derecho también podemos ver de este lado que uno de los artistas que él quería mostrar dentro de este grupo de arte moderno mexicano era Diego Rivera, y algunos de los trabajos de Rivera, algunas de las obras de Rivera. Entonces, en esta diapositiva en particular tenemos algunos de los nombres de otros artistas, Picasso y Messinger, y podemos ver que también tendría algunas de las transparencias cubistas que Rivera había realizado cuando estaba en París. Entonces, en el programa que Page estaba impartiendo en la Ciudad de México, también se incluía a Jean Charlot, y él iba a proveer esta descripción tan única de la juxtaposición de las transparencias que Page estuvo mostrando en ese tiempo ahí. Él comparó a la obra de Rey y Reina, King and Queen Traversed by Swift Notes, de Marcel Duchamp, y Page veía una afinidad en la estructura y la forma y los movimientos entre estas dos obras de arte que estaban separadas por esta cantidad de tiempo tan amplia. Siguiente diapositiva, por favor. Me parece que nos falta una diapositiva. ¿Podemos regresar? Aquí tenemos otra. Aquí en esta tenemos a Page que está comparando aquí este caballo de Duchamp con la cabeza de serpiente que había visto en México. Es el movimiento lo que él apreciaba aquí. Y una más, sí. Walter Page se hizo muy amigo de los artistas mexicanos en la Ciudad de México, particularmente Diego Rivera y Jean Charlot, Rufino Tamayo y Orozco. Aquí tenemos una pintura, una de las pocas que hizo en la Ciudad de México en ese periodo. Esta flecha que ven aquí en medio muestra la dirección del departamento. Es la dirección de Diego Rivera y Lupe Marín, su primera esposa. Esta imagen en la derecha es Lupe Marín. Es algo que hizo Rivera para Page, se lo dio de regalo. Y antes de irse de México, escribió un ensayo sobre impresiones sobre el arte actual de México. Y esto fue su primer ensayo significativo escrito sobre los modernistas mexicanos. Y habla sobre obras de Diego Rivera y también habla de obras de Covarrubias y de muchos de los modernistas mexicanos que tenían obra en este tiempo. Marca una parte muy importante en la aceptación y reconocimiento de las obras de estos artistas en la Ciudad de México. Antes de irse de México o de la Ciudad de México, Page también ayudó a organizar la primera exhibición de modernistas mexicanos en Estados Unidos, en colaboración con Diego Rivera. Aquí tenemos un dibujo de Diego Rivera, cómo se debe presentar el trabajo en la Sociedad de Artistas Independientes, cómo se podría colgar esto en el espacio que Page les dio. Esta fue una exhibición, una exposición muy grande, muy importante. Y realmente fue un evento muy grande para el mundo artístico de Nueva York y para toda la escena y para todos los artistas. Entre los artistas participantes en algunos de los temas mostrados tenemos a Carlos Mérida, estudio estructural, y a la derecha tenemos una foto de un periódico mostrando el trabajo de Mérida, y por lo tanto hubo muchísimo material publicado sobre esta exposición en los periódicos, en las noticias. Los artistas mexicanos recibieron mucha atención y mucha promoción en la prensa neoyorquina.
en aquel tiempo. Algunas obras que se incluyeron en la exposición, tenemos Diego Rivera, aquí lo tenemos el balcón, y algunos de ustedes, quizá algunos de ustedes que puedan ayudar a encontrarnos y arrastrar a aquellas personas que quisieran. Esta pintura no se ha encontrado, pero imagino que es bastante espectacular. Aquí tenemos otros artistas, Jean Charlot, mujer con una jarra o con cántaro, y luego Carlos Mérida, mujeres de Metepec. Y estas son algunas de las dos obras de José Clemente Orozco, la serie Casa de Lágrimas. Aquí tenemos 4 o 5 de sus obras que se incluyeron en la exposición, y una vez más recibió mucha publicidad y mucha prensa, y fue la introducción a la presentación de los modernistas mexicanos. No conocemos la ubicación del trabajo de Manuel Martínez Pintado, La Agonía en el Jardín. Sí, entonces esto estuvo allí también en la Sociedad de Artistas Independientes, y junto con todos los trabajos de los artistas mexicanos que estaban practicando su trabajo en ese tiempo, también niños participaron, no solo los adultos, sino también niños que hicieron sus pinturas o sus retratos en las escuelas, y también esto formó parte de la exposición, y fue esto muy admirado, aparte del trabajo de los modernistas. Después de que la Sociedad de Artistas Independientes terminó, entonces se pidió que se quedara toda esta obra, más prestigio para la obra de estos artistas, un museo estadounidense que tiene toda esta obra, que le está mostrando porque allá se quedó para promover su trabajo. Sí, aquí, como les dije, Paj hizo muchos amigos cuando estuvo en la Ciudad de México, y les recomendó a todos que se fueran a Nueva York, abrió sus brazos y su departamento para que ellos se quedaran ahí también. Aquí vemos una carta de José Clemente Orozco, febrero 21, 1923. Allí pues está presentando a su amigo José Juan Tablada a Walter Paj, y le pide a Walter Paj que lo ayuda como puede ayudarlo en su estancia, y claro que Paj lo hizo. Y una carta de Diego Rivera a Walter Paj, 3 de julio 1923. Rivera está presentándole a Miguel Covarrubias a Walter Paj. Le está pidiendo a Paj que haga lo que pueda hacer para ayudar a Miguel Covarrubias, para encontrar maneras de que se presentara su arte. Y Paj incluso escribió una reseña de las exhibiciones de Miguel Covarrubias. Y en 1923, a fines de ese año, Paj publica el ensayo que nos sirve como el título para nuestra exposición, La unidad esencial del interés de todo el hemisferio occidental. Aquí él habla, cuando hablamos de la palabra americano, dice que todo desde la punta de Norteamérica hasta el fondo de Sudamérica, todo al oeste del Atlántico y este del Pacífico es americano, y todos en esos territorios son americanos, y todo el arte creado en esos territorios es arte americano. Por lo tanto, hay mucha más investigación que necesitamos hacer al respecto, y estamos recabando, estamos discutiendo, hay muchas preguntas que tenemos, también detalles que tenemos que aclarar e indagar. Aquí quería mostrarles, este es el libro de Walter Paj, Los Maestros del Arte Moderno. Fue su primer libro sobre este tema, con artistas, hombres de el mundo occidental, pero también sobre Diego Rivera. Pienso que es uno de los primeros casos en que la obra de Diego Rivera está apareciendo al lado de sus iguales o sus contrapartes norteamericanas o europeas. Y también escribió Paj arte popular durante este tiempo, y
escribió múltiples artículos sobre artistas mexicanos y artistas estadounidenses y sus contribuciones en el mundo del arte en Estados Unidos y en las Américas. Gracias. La lista de verificación. Ese es un proyecto para la checklist. Un vaso de agua, ¿alguien tendría, por favor? Sí, las luces están muy fuertes. Sí. Sí, gracias, gracias. Sí, bien. Parte del proyecto que estamos desarrollando con el Museo de Arte y el Museo de Antropología es este tipo de lista de verificación, algunos objetos que podríamos incluir en la exhibición. Tenemos amplias categorías de lo que queremos explorar. Y parte de esto es la Sociedad de Artistas Independientes, como mencioné, es un grupo experimental. Pienso que es importante al examinar qué es el arte americano, quiénes son algunos de los artistas exhibidos en esta exposición y qué relevancia tiene esto para el tema general de cómo exploramos y presentamos el arte americano. Incluimos también algunos de los dibujos de Diego Rivera. Estamos hablando de dibujos preparatorios, algunos de los bosquejos, y luego en la parte inferior tenemos uno de los pocos trabajos que terminó Paj cuando estuvo en la Ciudad de México en 1922. Él estaba muy ocupado y no le quedaba mucho tiempo para pintar muchas cosas, ¿verdad? No sé cómo avanzarlo, sí. Muy bien. Y aquí vemos también, vemos aquí Lupe Marín, y el segundo también es un regalo de Diego Rivera, Walter Paj. Y aquí también vemos más imágenes de las exposiciones de arte nativo americano de la Sociedad de Artistas Independientes en los 20s. Cuando hablamos de Diego Rivera, también hay que hablar de sus múltiples rostros del arte. Sabemos que él pasó por todas esas etapas y Paj llegó a conocer por primera vez el trabajo cubista en las galerías de Nueva York. Pienso que los dos nunca se conocieron en París o nunca se encontraron en París, aunque obviamente eran buenos amigos y conocían a mucha de la misma gente, pero no coincidían esto, pero uno con el otro, quiero decir. Y lo tenemos aquí también a muchísimos otros artistas, Mogart, Adolfo Pérez Mogart, y durante este periodo estuvieron en Nueva York muchos de ellos. Y también algunos artistas mexicanos incluidos en la exposición independiente de 1923 y algunas de las exposiciones también organizadas por Paj en diferentes instituciones en los 20s y los 30s, y también se empezaron a abrir muchas más vías y caminos, avenidas para estos artistas. Pienso que estamos tratando de ver exactamente qué mostrar y en qué contexto mostrar algunas de estas obras, cómo las entendemos y cómo hacemos que se encajen en todo lo que llamamos arte americano. Aquí los dos en la parte inferior me parecen intrigantes. Es un autorretrato de Rufino Tamayo y luego tenemos también aquí el retrato de Paj de
Tamayo. Vean ustedes aquí estas dos obras, juxtaposiciones del estilo que pienso que es importante mencionar. Acá en la parte superior, Javier Martínez fue alguien que Bach conoció en Berkeley. Él daba clases ahí, un artista mexicano que daba clases en Piedmont y se hicieron amigos. Y también tenemos a Torres García, que le alquiló el apartamento a Bach en los 20. Muchas de las escenas que ven de estos artistas de los 20 son de la calle donde vivía Bach y donde alquiló este departamento. Las dos de la parte superior, estas obras, es Carlos Chávez, pero son escenografías que pintó Walter Bach. Sería fascinante hacer, digamos, estos a gran escala como escenografía para ver el enfoque interdisciplinario. Estamos incluyendo la música, el escenario, el diseño, el espectáculo, el baile en sí. Lo estamos incluyendo con el entendimiento de la cultura americana y latinoamericana. Y tenemos los dos retratos de Frida Kahlo. Por un lado tenemos uno de Magdalene y el otro es de Walter. Capturan a dos diferentes Frida Kahlos. Y luego hay otra cosa que necesitamos discutir también. Sabemos que estoy aquí viendo cuál es exactamente el nombre. Se trata de impresiones sobresalientes durante ese periodo y Walter Bach había sido dueño de muchas de estas obras de Orozco y Tamayo. Y pienso que esta es otra parte del programa que podemos o necesitamos incorporar en la exposición, es decir, la elaboración de estas imágenes y el impacto y la importancia social y política que tenían. Sí, muy bien. Entonces aquí tenemos algunas de las pinturas de Walter Bach, de algunas de las escenas que pintó en México y otras en Nueva York. Por supuesto, la parte que muchos de ustedes probablemente reconocen aquí en la Ciudad de México es... Y aquí tenemos a Maus Western, una bailadora, una bailarina que Rivera utilizó como modelo, como bailarina, y la cantante Eugene también se presentó en Nueva York en la Feria Mundial 3940. Y estas son algunas de las cosas que le encontré. Y también pienso que la música es algo que se necesita explorar. De alguna manera, estas son algunas de las ideas. También es un trabajo que se está haciendo hoy por hoy, es decir, hay tantas materias tan interesantes que cubrir, que agruparlas, entenderlas, colaborar entre diferentes disciplinas y departamentos, pues me parece que eso es algo importante por hacer para que los historiadores del arte no sean los únicos que hablan, sino los músicos, los bailarines, los artistas que están haciendo también están ahí porque tienen otras perspectivas y les pueden dar una nueva luz. Por supuesto, Bach coleccionó arte precolombino, lo usó como una temática en sus propias pinturas. Y aquí podemos ver esta máscara en la parte inferior. Esta es la máscara que Antonio usó para preguntarme sobre la misma cuando la descubrió, si él tenía algo sobre esta máscara y su autenticidad. Por lo tanto, no solo estuvo participando en la escena de arte contemporáneo, el arte popular en México, en la Ciudad de México, sino también que estuvo muy involucrado en la escena arqueológica en la Ciudad de México en los 20 y en los 40.
Aquí tenemos algunos de los objetos. El pequeño en la parte superior aparece en la pintura de Frida Kahlo que tenía Pag. Y uno de los artículos fue sobre un escultor estadounidense, John Flanagan, comparando formas del escultor Flanagan con la escultura azteca inidentificada. Ven ustedes formas que usan los escultores a través de tiempos y periodos y vienen del mismo lugar y los mismos pensamientos y mismos sentimientos. Walter Pog hizo muy pocas obras de arte, como les digo, en su viaje en 2000. No sé cuánto pulque tomó, pero yo creo que sí se tomó algunos pulques. Y esto fue realmente uno de los bosquejos que hizo. Y es aquí, tenía una prensa de 35 libras en su casa, así es de que él hacía las impresiones. En los 40, cuando Pog regresó de su segundo viaje, ayudó a organizar una exhibición en la biblioteca de la universidad, del club universitario, sí. Y aquí tenemos algunas de las obras que publicó y tenemos aquí La vida en la ciudad. Conocí a tantas personas de diferentes partes de la comunidad o ramificaciones de la misma comunidad. Aquí estamos considerando esto en la exposición, cómo incorporar todo esto, cómo contar una historia al respecto. Aquí tenemos más imágenes de esa exhibición. Y después, lo final es la pedagogía a través de las pinturas. Esta sería uno de los primeros cursos de historia del arte en el continente americano. Y Bach realizó un trabajo bastante notable tratando de juntarlos, ver la parte visual, ver las transparencias que hizo. Realmente comenzó con esta tendencia hacia la disciplina que ha sido establecida, pero se volvió más organizado y lo planeó más estratégicamente el curso de los siguientes años y las siguientes décadas. Estos son trabajos de la colección personal de Pag, además de todo lo que tenía una colección notable de desde Francisco de Goya hasta Marcel Duchamp. También fue el primer agente de Matisse en los Estados Unidos y ayudó a organizar muchas de las primeras exposiciones con trabajos de Matisse y de muchos de los artistas europeos. En una de las secciones de esta exposición tuvimos algunos de estos materiales del archivo para que todo el mundo pueda verlos y para que tengan una visión más íntima acerca de uno de estos ensayos que él pensaba que eran importantes. Tenemos cartas a sus amigos y después tenemos imágenes de algunos de los periódicos. Entonces, hay mucho ahí, sé que hay muchas imágenes que pudieron ver. Es un gran proyecto. Es un proyecto multidisciplinario, multieducativo. Es algo que tratamos de definir todavía y hablar con los colegas y obtener retroalimentación y reflexiones por su parte y reflexiones acerca de cómo entender esta idea del aspecto americano y donde la historia de Bach puede encajar.
Buenas tardes otra vez. Me voy a poner acá porque, como dice Loret, está muy fuerte el foco ese que está ahí. Estuvimos discutiendo en estos días las dos visitas de PAC. Loret se detuvo ahora, bueno, es muy clara las imágenes relacionadas con el año de 1922, pero la visita de 1942-43 es igual de importante o más que la primera. Es un autor consolidado para entonces y todos los campos que él maneja pues se han ampliado. Discutimos esto en estos días, no quiero extenderme mucho, se me da con facilidad, pero no lo voy a hacer, justo para que participen ustedes, quien guste participar con preguntas o con comentarios. Solo voy a decir que la primera visita de Walter Pack se extiende hasta 1942, por así decirlo. Lo digo así porque no deja de estar en comunicación con sus amigos mexicanos desde que se va del país. Se cartea con Orozco, se cartea con Diego Rivera, se cartea con Jean Charlotte, se cartea con muchos más. En el tiempo que estuvo al principio de los 920, logra convertirse en amigo de muchos de ellos y tengo esta impresión, tiene el valor de un testigo, Walter Pack. Entonces todo el mundo le habla y se queja de los otros o le da su versión de las cosas a este personaje que sí entiende lo que está pasando. Les voy a dar un ejemplo. En el primer número de Contemporáneos, García Maroto le dedica un largo ensayo a Diego Rivera. Y esto le retuerce el hígado a José Clemente Orozco. Y lo que hace José Clemente Orozco es escribir una larga carta a Pack, dándole su versión de las cosas. ¿Su versión de cuáles cosas? Bueno, resulta que Diego Rivera le vende a García Maroto la génesis del muralismo mexicano. Y esto le pudre a Orozco. Dice, no fue obra de uno, fue obra de muchos. Y se detiene minuciosamente en la génesis de las decoraciones murales, en los primeros tropiezos de esa aventura, cuando se les empezaron a vejigar las pinturas, porque no sabían, porque no tenían la técnica. Le cuenta Orozco a Pack cómo le dijeron a José Vasconcelos que necesitaban un tiempo de estudio para experimentar con materiales y cómo le cayó esta responsabilidad, entre otros, a Orozco y cómo se resolvió el asunto. Bueno, así como esta carta furiosa de Orozco, hay muchas más. Orozco no solo le recomienda a José Juan Tablada, que como ustedes saben vivía en Nueva York, sino también le recomienda que se amigue con Gilberto Owen y se expresa maravillosamente de Gilberto Owen Orozco. Para mí es una cosa absolutamente fuera de serie. Nadie habla de Gilberto Owen hoy. Nadie. Y vale muchísimo la pena. Y así se sigue durante el resto de los años 20 y los años 30 hasta que regresa a México. Regresa en el contexto de la guerra, lo discutíamos en estos días, y conversábamos sobre la figura se me está perdiendo Rodrigo, del embajador cultural, que no nos gusta el término de embajador cultural, es una figura que sirve como intermediario. Yo decía,
el día de ayer que hablábamos de esto mismo, que si viéramos la misma película desde el punto de vista de la industria cinematográfica, el embajador cultural habría sido Walt Disney, ¿no? En ese mismo tiempo que estaba filmando Los Tres Amigos o Los Tres Caballeros, tres amigos en Estados Unidos, Los Tres Caballeros entre nosotros, recorriendo América Latina para filmar bailables, bla, 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 que luego terminarían convertidos en parte de la película. No puedo dejar de contar una anécdota. Tuvo un descalabro amoroso Walt Disney en Jalisco y unos amigos que tenía en San Miguel de Allende le dicen, vente a curar acá tus heridas de amor. Entonces se viene aquí al Bajío, ¿sabes de San Miguel? Y entonces está ahí en San Miguel de Allende, y en San Miguel de Allende sus amigos lo llevan a Totonilco. No sé si alguna vez han ido a ese templo que es espantoso, finales del siglo XVIII, pintado por un pintor de apellido inolvidable, Buena Muerte, o ¿cómo se llamaba, Luis? Tiene un nombre espantoso. Dormía en un ataúd igual que luego iba a ser Malasangre. Malasangre, qué bonito apellido. Y dormía en un ataúd. Según David Brading, rompió 3 ataúdes. Se ha haber movido mucho en las noches este pintor Malasangre. Se vuelve loco Walt Disney con la pintura mural de ese templo. Si algún día pueden, vayan a verlo. Está ya muy deteriorado, entre otras cosas porque lo regentea el cura que organiza retiros espirituales a un lado. Y Walt Disney llama a su equipo de filmación y filma el interior del templo de Totonilco, material que debe estar en algún archivo en Los Ángeles. Bueno, eso en cuanto a embajadores culturales. Entonces, dicho lo cual, tenemos enfrente pues la oportunidad de adentrarnos en un episodio que un episodio que promete muchísimo. La beta creo que es muy amplia, muy grande, muy, muy grande. Me llama mucho la atención, desde que empezamos a trabajar en esto, me llamó mucho la atención que al principio de los 20, Walter Pack plantea la unidad esencial americana del arte, ¿no? Que diga que los mayores artistas de América son aquellos, y que lo plantee en términos americanos, y que años después Miguel Covarrubias, el chamaco que que llega con una carta de recomendación de Diego Rivera a Walter Pack, termina escribiendo o planteándose la obra del águila, el jaguar y la serpiente, que se multiplica en el arte indígena de América, y en un tercer volumen, cuyo manuscrito nos aseguran que existe o que existió, pero que no hemos visto todavía. Dicen, insiste la gente que está en Puebla, en el archivo de Covarrubias, en la Universidad de las Américas, pero hasta ahora yo no he visto nada de eso. Así llegué yo al archivo en los 90, y quienes han estado más recientemente en el archivo dan fe que no aparece el mentado manuscrito. Su traductor al español asegura, sin embargo, que sí existe, que ella lo vio. Ella tradujo los 2 primeros volúmenes y que quedó pendiente el tercer volumen. La esposa de Rubín de la Borbolla. Bueno, esto es uno solo de los numerosos aspectos que la figura de Walter Pack nos permite abordar. Y los invitaría a quienes quieran hacer uso de la palabra, lo hagan ahora, y conversemos un rato al respecto, si así les parece. Eso no merece nada. No, pues, era solo un pase para ustedes. Sí.
La primera pregunta, me gusta repetir esto, es la más difícil. Brinquen a la segunda. Karen. Ay, pues muchísimas gracias. Yo la verdad llegué por casualidad porque me envió la invitación Simonetta Moro. Y bueno, no sabía que se trataba de una exposición sobre Walter Pack. Bueno, me da muchísimo gusto. Me parece efectivamente que es una figura muy interesante y bueno, todo lo que han presentado pues demuestra que seguramente va a ser una investigación que es ya y que va a seguir siendo una investigación muy interesante y que pues pone a disposición mucho material pues muy valioso para seguir tejiendo el escenario de el arte mexicano, el arte norteamericano en los 20s y 40s, ¿no? Como no tenía idea sobre el asunto, a lo mejor voy a hacer algunas preguntas pues ignorantes o inocentes. Uno de ellos es como justo sobre la donación de Frances Naumann y la señora Keller, creo, al Marie Keller, al museo. Ellos cómo llegaron a tener este material, que es la relación con Pac. Esa es una, y luego tengo otras preguntas más históricas, pero bueno, si quieren que nos hablen. Muy bien, acabo de decir que no pertenezco aquí, tal vez soy la única persona que puede responder esa pregunta. El conocimiento de Pac me vino hace muchísimos años, incluso antes de conocer a Lorette. La viuda Nicoflora en los años 70 en Nueva York, la conocí, durante algunos momentos hablé con ella y bueno, sin ningún aviso me colgó y entonces yo había escuchado que diferentes personas querían aprovecharse de ella, entonces descubrí que su esposo era un dentista. Entonces hice una cita para que este dentista me hiciera una limpieza dental. Es en serio. Pero 2 semanas antes de la cita con el dentista, la secretaria me llamó y dijo que murió y me parece que murió en Grecia. Entonces yo no podía irme a ningún lugar. No tenía ninguna manera de encontrar este trabajo. Yo estaba tras esa correspondencia con Marcel Duchamp y como yo ya había donado otros trabajos al Smithsonian en Nueva York, conocí a la persona que era el director, Gordon McCoy, y le pregunté que si estos ensayos se volvían disponibles, que si yo podría obtenerlos para tener esta correspondencia con Duchamp y de Walter Pack. De hecho, eran cartas de Duchamp a Walter Pack. Es muy difícil publicar las cartas de Duchamp porque si él recibía una carta de alguien, él la destruía cuando respondía. Era la manera que tenía, era su sistema para hacer su catálogo y en su escritorio él tenía todas las cartas que no había respondido, pero ya cuando las respondía, las destruía. Y esto significaba que tan famosa era la persona a quien le respondía. Pero finalmente encontré estas cartas. Pero esto fue unos años después de que Lorette me notificó y ella estaba trabajando en esta investigación acerca de Walter Pack. Y hemos tenido esta correspondencia desde ese entonces. Y una vez que me dijo que estas cartas estarían disponibles, fui al mismo lugar donde ella estaba para ver si sí o no eran artículos que valía la pena comprar. Aquí teníamos toda la producción, todas las pinturas, los dibujos. De hecho, me parece que sucedió de manera diferente. Tenía una lista de lo que yo consideraba lo más importante. Teníamos esta exposición de pinturas y fuimos ahí para ver qué era lo que quedaba. Y yo hice un trato para comprarlas y después dije, esto es todo. Y dijo, no, hay algunos ensayos. Me los mostró, algunos escritos. Y bueno, teníamos todo un archivo lleno de escritos. Que yo estaba interesado. No pensé que
Vender el trabajo de Walter Pack me enriquecería y de hecho apenas ganamos el dinero para pagar por las exposiciones, pero me di cuenta de que había algo más importante ahí al preservar su trabajo intacto. Entonces, el trabajo que había vendido era de los modernistas, pero nada más. Así que todo lo demás se fue hacia el Bowdoin, porque yo también conocía a Anne cuando ella fue al Bowdoin College y no sabía acerca de la conexión que tenía con Walter Pack y después todo tomó sentido. Y esta es la manera por la cual hemos podido preservarlo y mantenerlo intacto. Gracias. Gracias, esto es fantástico. Es maravilloso que esto sucedió. Tengo otras preguntas. Ha sido mucho tiempo desde que leí cualquier cosa sobre Walter Pack, aunque sí había leído algunos de sus libros, pero me parece que es muy interesante que un aspecto que ustedes mencionaron fue la relación entre su teoría estética, que según recuerdo es particular, y me parece que este es un aspecto muy interesante del que estaban hablando. ¿Cuál sería su teoría estética y también su relación con la pedagogía? Me parece muy interesante que mencionaron que la exposición que hizo que él estaba interesado en el Museum of Art de Nueva York, y me parece que ese es el New York Museum, fue uno de los primeros en estar interesados en el aspecto educativo del arte. Y no sé si esto tiene algo que ver con la exposición, pero me parece que sería un punto muy interesante el explorar esta relación entre la pedagogía de la historia del arte y la pedagogía del museo en esas primeras etapas en los Estados Unidos. Este sería un primer aspecto. Y la otra cosa sería que a mí me interesan mucho estos escritos y en relación con ciertas figuras que están interrelacionadas en la escena, en donde Pag estaba involucrado en esos tiempos. Hay una presencia y esta constelación de figuras, como Denoncourt, mencionaron la importancia de Charlot, pero me parece que también sería interesante ver cuáles son las diferencias entre los escritos y teorías de Charlot y las de Pag. Tal vez sería interesante. Mencionaron algunas cosas que Charlot había escrito acerca de la exposición de Pag, me parece. Era algo que había publicado, pero creo que sería muy interesante comparar. Y también me pregunto si Brando estaba presente porque era una figura que iba y regresaba y también estaba muy presente y fue parte de esta interlocución entre México y los Estados Unidos en ese tiempo. Bueno, tengo muchísimas otras preguntas, pero me voy a quedar aquí. Tal vez voy a responder la primera pregunta y después le voy a pasar el micrófono a Lorette. Pero me parece que parte del placer de permitirle al campus del museo de ser parte de esta exposición es precisamente darle esta oportunidad de hablar de los orígenes de la historia del arte. Y para mí es tan interesante que Pag se describió a sí mismo de una manera muy modesta como un crítico y como un artista, pero de cierta manera fue una de las primeras personas en teorizar acerca de este campo del museo y pensar acerca de lo que los museos podían hacer y de su papel como facilitadores de estas diferentes disciplinas para el público y la academia. Y este es un tema del que hemos hablado durante el curso y durante las diferentes conversaciones durante los últimos días. Otro aspecto bastante interesante de este material desde el punto de vista de esta historia es las diferentes maneras en las que Pag viaja, cómo viene a México en su primer viaje en 1922, su segundo viaje en 1942. Tanto está pasando en términos del desarrollo de otros campos de la historia del arte y de hecho es bastante divertido el poder reflexionar acerca de esta naturaleza tan híbrida de las influencias que están en juego, y me parece que Lorette usó la palabra de la triangulación del modernismo. Es realmente muy emocionante ver estos recursos
o estos artistas internacionales que se encontraban ahí, también los estadounidenses, los mexicanos, los franceses. Me parece que estás planteando una pregunta tan importante acerca de la pedagogía, porque hay tantas maneras para aprender los diferentes aspectos de la historia de nuestro campo y también las diferentes maneras en la que la historia del arte ha sido enseñada, para ver cuál sería nuestra recepción y nuestra participación con el arte el día de hoy. Pero en lo que se refiere a figuras específicas que participaron en esta conversación, me gustaría darle la palabra a Lorette. Disculpen, sí. Sí sabemos que Bach en sus enseñanzas recomendó varios libros a sus estudiantes que él mismo había leído para que ellos los leyeran. Entonces sus clases no solo eran una experiencia visual, sino también verbal. Por lo tanto, habría veces en que los estudiantes, todos tomaban clases como todos hemos tomado y leían varios materiales que se les asignaban relacionados con las pinturas que uno está viendo, y luego también hay una combinación de la cuestión, la deconstrucción del trabajo artístico mismo combinado con los teóricos que estaban escribiendo sobre la obra de arte. Y esto fue algo que él hizo casi toda su vida. Cuando estuvo en los programas de verano Chase, en el 23, fue el historiador de arte en el programa y daba muchas conferencias. Tenía que conocer las obras de arte que iban a ver en el programa y hacer investigación también. Y también creció en el Museo Metropolitano de Arte, caminando por los pasillos, viendo el arte, analizando todo lo que se exponía allí, leyendo y leyendo. Es una persona que leía muchísimo realmente, sobre todo los artistas y también mucho sobre las filosofías del arte que se estaban dando, en París, ciertamente, en el periodo en el que él estuvo ahí. Entonces fue una combinación, sí, que él usa. Entonces es el método STG. Okay. Sobre Anita Brenner nada más, sí está en los diarios que editó Susana, pero solo me puedo imaginar el caos que debieron hacer esos cuadernos porque aparece en 1926. Anita Brenner estuvo en las conferencias de 1922. Nada más. Muchas gracias. Sí, pienso que es un tema fascinante y también es muy interesante, es decir, el cambio de 20 años del momento que primero llegó y luego los 40, por supuesto, un México muy diferente y también, digamos, un campo de arte mexicano muy diferente de los 20 a los 40. Pienso entonces que sería muy interesante poder ir colocando y armando todos esos cambios con base en sus experiencias y la interacción que tuvo con los artistas mexicanos en los diferentes escenarios, desde el momento idealista, digamos, de los 20, cuando quizás su idea, digamos, de lo esencial, quizá, pues tendríamos que ver esta unidad esencial de la que él habla, pero lo que pasó en los 40, ¿verdad? Cambió su visión de esta oneness o unidad, de las guerras, las cuestiones políticas y muchas cosas en México también. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias. No, estoy maravillado con este material. Es increíble lo poco que generalmente sabemos de Walter Pack y es muy impresionante su visión del arte, su criterio, su gusto artístico y estético. Está definitivamente a la vanguardia en América. Esa unión que tiene de arte prehispánico, arte de culturas originarias, hoy diríamos, y de ahí hasta llegar a Marcel Duchamp. Bueno, yo no sé si alguien pueda tener una visión así. La de Tablada no llega a tanto, o sea, es moderno. Estaría lejos de llegar a Duchamp, por ejemplo. No sé quién más, Anita Brenner, yo creo que tampoco. Entonces,
maravilla una visión del arte así, con tal amplitud y tal profundidad. Definitivamente su visión de América, lo importante es lo que él trabaja. Es decir, sería una aportación conocer cuál es en específico toda esta visión que parecía como que descubrir el arte universal, digamos, en el nuevo territorio, en el nuevo continente. Es así como que este gran deslumbramiento por todo lo que el arte moderno puede traducirse aquí. Y tendría, bueno, dos preguntas. ¿Qué tanto se puede trabajar con obra de Marcel Duchamp? Si se puede incluir. Estaba viendo las imágenes y ya teniendo en la mente un poquito la exposición, cómo se armaría, qué maravilla, va a ser espectacular en el mejor sentido. Y con qué piezas de Marcel Duchamp vimos algunas. Creo que esto sería muy importante, incluirlo. Y también si se han detectado diferencias, un poco por lo que decía Karen, entre su visión del arte de los años 20 y de América también, y su visión de los años 40. Gracias. Sí, la de Paj, ¿qué diferencias hay? Pregunta usted. Pienso que en ambos periodos se encontró la misma fascinación, belleza y esplendor de las obras que los artistas estaban haciendo. Pienso que hay más artistas, es decir, encontró a más artistas en los 40 que en los 20, porque realmente en los 20 solo estuvo muy poco tiempo y no se involucró tanto en el arte y la vida y la cultura de la ciudad como lo hizo cuando estuvo en los 40. Y pienso que descubrió más artistas en los 40 que los que había descubierto en los 20, pero pienso que su admiración no cambió entre los 20 y los 40. Es decir, por admiración por los artistas. ¿Contesté su pregunta? Sí, gracias. Muchas gracias. Pienso que esa pregunta sobre la relación entre sus tiempos en los 20 en México, 22 y luego inicio de los 40, entre los 42 y 43 es muy interesante. Quisiera pedirle a Antonio que complementara un poco más al respecto en un momento y Daphne también, si estuviera aquí, también podría. Pero una de las cosas que encuentro increíblemente emocionantes es la noción de que aunque hay un espacio de 2 décadas entre sus dos visitas, en algunos sentidos, intelectualmente, nunca se va de México, se queda íntegramente involucrado con México, con el mundo del arte mexicano a través de publicaciones, donde él participa, en revistas mexicanas, en publicaciones mexicanas, pero también porque los artistas están llegando a Estados Unidos, los mexicanos, quiero decir. Entonces la superficie parece ser que hay un espaciamiento muy grande. No estoy en desacuerdo sobre las diferencias en el mundo en ese periodo de 20 años, pero no pienso que jamás se vaya, nunca deja atrás lo que está sucediendo en México y de alguna manera puede sostener una idea muy clara de cómo el trabajo que está sucediendo en México continúa siendo pertinente y relevante en la esfera internacional por el hecho virtual de que está pensando sobre el trabajo en un contexto internacional. ¿Quisieras, Antonio, expandir sobre esto? Has hecho tanto para pensar sobre los escritos de Paj. De hecho, has hecho una contribución tan importante organizando todo esto. ¿Quisieras decir algo sobre el significado de sus escritos y las maneras en que esto continúa desarrollando la comunidad sobre algunas de las ideas que él está? Pero lo voy a tratar de hacer. Lo primero que quisiera decir es que es muy importante ese apunte sobre la pedagogía, Karen. No habíamos visto esto. Yo estaba pensando en la sesión de hoy que era importante no dejar fuera la parte de Pac como maestro. Generalmente, cuando abordamos a alguien,
que ha realizado numerosas actividades en su vida, pero que destacó, por ejemplo, en la escultura o la pintura. Nunca hablamos más que de eso. Y la docencia creo que es una actividad muy importante para quien da clases, y es importante tomar eso en consideración. Y como parte de la docencia, lo conecto con su trabajo como traductor, Walter Pack como traductor, y tradujo ni más ni menos que a Ali Ford, otro de los que están en su archivo, cartas y cartas y cartas y cartas. Pero la primera traducción al inglés de la historia de Ford es de Walter Pack. No sé si pudiera responder lo que me pides, Anne, porque ya estoy hecho bolas a estas alturas de la sesión. No creo poder. Estoy como saturado. Lo que sí es que no puede ser, es que es muy buen apunte, Karen. No habíamos hablado de la pedagogía, y le pegaste con tu apunte a algo muy importante que no debemos dejar fuera de esta reflexión, de esta recuperación. Lo que quería decir, algo que estábamos platicando Miguel y yo hace un rato, es que hasta ahora nos hemos concentrado solo en el archivo de Pack. Y apenas hemos salido a caminar unas cuadras para acá y otras cuadras para allá. Y que nos falta hacer un trabajo precisamente entre sus amigos mexicanos. Debe haber obra de Pack en México, mucha obra de Pack, ¿no? Tenemos que ir a localizarla, que es la parte más divertida también de este trabajo. Y junto con este acopio de materiales, de pinturas principalmente, de dibujos, con toda seguridad, pues encontraremos más cosas. Me llama mucho la atención, lo comparto con ustedes, en una de las imágenes que pasó Loret, es un artículo, un ensayo que escribe Pack, me parece que a partir de la exposición de los 20 años de arte mexicano de 1940, que publica Anales, ¿no?, de estéticas. Es muy interesante ese artículo. El traductor le añadió bibliografía de Pack. Ya pensando a Pack en 1940 como alguien relevante, alguien sobre el que habría que poner mucha mayor atención. Y viene en el 42 y en el 43 está aquí. Vivió en La Condesa. ¿Te acuerdas la calle? Do you remember the name of it? Michoacán, 81, muy cerca del Péndulo. El domo con tiles, con mosaicos, debe ser la fuente de Popocatépetl, con toda seguridad. En un principio, cuando hace mucho tiempo yo pensé que era Polanco, no, es la colonia Condesa. ¿Qué hizo en la Condesa? No lo sé decir, pero ahí vivían las hermanas de Marius de Zayas, ahí a 2 cuadras. Pero son tonterías. ¿Alguien más? La arqueología, Juan Martín. Anda. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí va el micrófono. No, el que tiene que hablar Hablen los dos. Bueno, creo que en la lista pues, se ven las piezas que van a estar en la exposición. Yo lo que me pregunto es ¿por qué no ponen la cabeza de serpiente también? No, en la exposición. Por el diálogo que hacen con la otra pieza. Porque no es que no se aprecia en el museo
esa masividad de la pieza porque está perdida con otras. Pero a mí me llamó mucho la atención esta comparación que hacen con esta cabeza de serpiente, que es muy, muy, muy bonita la cabeza, pero es el problema logístico, pesa como 2 toneladas o algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo resolverían eso si deciden incluir la pieza? ¿Sí la quieren incluir? O no está en la lista solo vi el chapulín, vi la máscara, evidentemente que va a estar ahí. ¿Y qué otra pieza más? Estamos frente a un momento histórico. El jugador de pelota de Occidente. Sí. Acabamos de echar a perder a un arqueólogo, como ven ustedes, ahora está pensando como historiador del arte, algo sucedió. Pero es que esa pieza es muy importante. No, lo celebro. Lo sacamos, Juan Martín, aquí en la puerta. No sé, pero qué interesante. Edgar, ¿tú quieres decir algo? Anda, di. Añadir, pero a la máscara hermana, la que no fue conocida. Cuenta, y que desde un principio fue de la colección de Occidente. Sí tenemos la fotografía por los 2 lados que no lograron apreciar el día que hicieron el recorrido a bodega, pero es muy importante el añadir ahí las anotaciones que tenía al reverso para hacer este rastreo también, identificación de muchas piezas que quisiera pensar que hay más fotografía de cuando él hizo recorridos en el Museo Nacional. Para los que no, para redondear la historia. En 1921, el arqueólogo Porfirio Aguirre va a excavar a Guerrero y regresa con la máscara de Malinaltepec. En la historia oficial de la arqueología, llega con una máscara con incrustaciones de mosaico al museo. Porfirio Aguirre era la mano derecha de Mena, el jefe del área de arqueología, y a la vez la mano derecha del jefe de etnografía. Era un indígena de Guerrero. Compañero de Diego Rivera en la escuela. También pintaba muy bien. De hecho, según la leyenda familiar, Porfirio Aguirre convence a Diego Rivera de estudiar. Pero en fin, eso no, tómenlo con un grano de sal. El caso es que Manuel Gamio, en ese momento, 1921, está terminando su obra sobre el Valle de Teotihuacán, una obra en 3 volúmenes, el segundo de los cuales lleva en la portada una máscara de Teotihuacán, que desde luego está muy lejos de tener la belleza de la máscara de Malinaltepec. Manuel Gamio se molesta con el tema y echa a andar a la prensa diciendo que Porfirio Aguirre falseó, inventó, que esa máscara es falsa, que esa máscara huele a pegamento, que hizo trampa. Se arma un pequeño escándalo en la prensa, llega a los oídos del secretario de Educación Pública, José Vasconcelos sugiere la formación de una comisión de especialistas que dictaminen si es auténtica o no es auténtica la máscara. Se publica un folleto con los resultados de este estudio y por supuesto la máscara es auténtica. Y nos quedamos con una máscara. Para la historia de la arqueología es la máscara de Malinaltepec. Hace unos años, para celebrar la llegada de esta máscara al Museo Nacional, hicimos un pequeño coloquio que coincidió venturosamente con los trabajos que estábamos realizando en torno a PAC. Y resulta que PAC fue uno de los que dictaminó en torno a la autenticidad de esto. Pero no solo eso. El dictamen de PAC no está incluido en el libro. 1, 2. Y el dictamen de PAC habla de 2 máscaras. Y el archivo de PAC tiene las fotos de las 2 máscaras, la máscara con mosaicos y la otra máscara. Según lo que nos dice PAC, una estaba abajo y la otra estaba arriba. Y entonces, con estas imágenes, Edgar se puso a buscar en la colección y ahora te toca a ti. Y ahora, pues, ya tenemos que hablar de 2 máscaras, ¿no? Por eso no escribes novelas de detectives. ¿Qué decía la máscara que encontraste? La etiqueta.
Bueno, que su procedencia era realmente de Malinaltepec. No, decía que era de Al Azcapotzalco. principio se le añadió que venía del Valle de México de manera general y luego Azcapotzalco. Y con esa idea nos quedamos durante décadas. Hasta el archivo, hasta Walter Pack, que nos ilumina el episodio inusitadamente, y podemos presumir ahora de 2 máscaras de Malinaltepec, la famosa y la soon to be famous also. ¿No? Hicimos una exposición en la Media Luna de... ¿Tú la viste? Bueno, ¿alguien más? Sí. Yes. También estaba pensando otro aspecto interesante en relación con la teoría estética y la cuestión de tener esta unidad central, este oneness. Esto es una idea muy interesante, considerando que la relación original fue con Pedro Enríquez Ureña y su relación con Ateneo de la Juventud y sus ideas en los antes de los 20 incluso, y ese panamericanismo en aquel tiempo. Pienso que también eso sería interesante. Diría que es exactamente el tema del cual hemos estado hablando durante probablemente los últimos 2 días durante este simposio. Y sí es complicada esta circulación de ideas, y no solamente acerca de PAG, de la unidad central. Pero para retomar la idea de Antonio, podemos ver que hay ciertas ideas acerca del carácter americano que compiten en ese momento. Y podemos ver las motivaciones, incluso si eran motivaciones conscientes, podemos ver a quién estaba viendo, quiénes son los otros pensadores para realmente situarlo. Pero definitivamente esto es lo que está en juego. Vemos también a los teóricos que vienen de México, así como muchas otras cosas en el momento. Muchas gracias por reforzar esta idea, Karen. Quisiera mencionar otra dimensión. Otra de las ideas que han estado circulando durante los últimos días es la cuestión acerca de la relación del pasado con el presente. Y esta puede surgir por lo menos de 2 maneras. Cuando pensamos en las relaciones del modernismo mexicano y estadounidense, ¿cuál era lo que ellos percibían como el pasado de América? Y también cuál es nuestra relación en este momento con este material que estamos estudiando de hace un siglo. Esta sería una dinámica interesante también. Y yo no sabía, Ellen, tal vez quisieras decirnos unas palabras rápidas acerca de cómo el trabajo de los artistas prehispánicos está siendo recolectado en este momento. Me parece que esta es otra dimensión bastante interesante, y me gustaría que Martín pudiera hablar un poco más acerca de la historiografía y de la arqueología en sí misma, que ha estado evolucionando durante este periodo. Pero hay tanto que podríamos decir acerca de la máscara y de las 2 máscaras que es tan interesante para nosotros. Pero tal vez podríamos contextualizar las cosas en términos de cómo los artistas hace un siglo estaban viendo el arte del pasado. Y Eri, me pregunto si quisieras decir algunas palabras acerca del momento presente y del pasado y de nuestras responsabilidades. Muchas gracias, Ann. Me parece que quisiera regresar un poco hacia Pack en 1924 a su artículo, y en la primera página él habla. Fue unos meses después de haber estudiado en México, de ver las diferentes colecciones y monumentos y de ver las diferentes ciudades que estaban siendo excavadas, como Diego Aguirre que lo estaba haciendo. Él dijo que el arte de la antigua América tenía esta intimidad con la América del día de hoy. Él estaba hablando realmente de cómo los artistas podían inspirarse, pero todo el mundo podía inspirarse. De ahí, él estaba sentado en esta ciudad donde podían tener... Bueno, no hay nada que pueda decirles que sea más interesante
que el pasado prehispánico sigue vivo, sigue presente en Alameda. Podemos ver las personas que están bailando, los danzantes también que prenden copal en México, así como en Estados Unidos. Existe una mayor conciencia del poder visual y espiritual de estos materiales en la actualidad. Bueno, en torno a las discusiones que hemos tenido estos días y con todas las referencias mencionadas, yo creo que hay mucho material que podemos utilizar para configurar esta exposición. La lista que nos presentó Loret ahorita la veo, pero creo que es una lista que está por ampliarse mucho más con lo que Toño nos dices, que hay obras de Walter Pach que tal vez están aquí en México, pero desconocemos su lugar. Pero más allá de estas obras, creo que las discusiones han complementado algunos aspectos que necesitamos investigar para añadir al tema. Y creo que también la idea de panamericanismo pues es algo que necesitaríamos revisar en relación a la época en que estamos viviendo, qué tanto incluye, qué tanto excluye en la forma en que lo abordamos, porque creo que esos aspectos contextuales son muy importantes para poder situar nuestro sujeto de estudio y también lo que pretendemos nosotros como museos tomar en cuenta para divulgar su imagen y sus aspiraciones. Yo creo que las aspiraciones nuestras, pues tenemos que tomarlos muy, puntualmente para no caer en algo que realmente no cuaje, ¿sí? Entonces, eso sería por el momento mi observación. Juan Martín hizo una observación el otro día a partir de un apunte de Pach en el primer viaje sobre la falta de cronologías. Y en el segundo viaje, ¿por qué no nos cuentas? Bueno, en el segundo viaje ya estaban parcialmente establecidas esas secuencias. De hecho, yo les hablé de la fundación de la Sociedad Mexicana, la importancia de Caso en esta fundación y sobre todo tratar de clasificar las culturas, ¿no? Para qué tipo de culturas y cuándo aparecen. Los trabajos de Covarrubias van encaminados al preclásico. Iniciaron con la cronología tolteca y teotihuacán en la primera mesa y al final el norte de México y su relación con el sur de los Estados Unidos. Entonces, él ya tiene muchos más elementos para su construcción posterior del arte indígena de México, ¿no? Bueno, y le toca esta transición de las sociedades científicas a las instituciones que ya van a dedicarse a estudiar esto formalmente, ¿no? Con personal, bueno, con formación de personal y personal especializado, porque antes era como esto, ¿no? De repente encuentran esta máscara y hay una pelea con otro individuo ahí que, de hecho, Gamion estaba en otro lado trabajando, en fin, ¿no? Pero entonces ya todo esto se va a institucionalizar y los programas de investigación van encaminados ya a resolver problemas específicos de cronología y de cultura, con Kirchhoff, por ejemplo, con el concepto de Mesoamérica. Entonces, yo creo que sí cambió su visión, pero además tiene mucho contacto, por eso cita a Jiménez Moreno. Segura, esa es otra cosa que tenemos que buscar. La relación que también debe ser epistolar con esto, con Caso, con Jiménez Moreno, que seguramente existe, ¿no? O sea, como dice usted, a seguir investigando estos aspectos, ¿no? Estaba comentándole a Loret sobre esta pregunta que hizo Luis Ríos en relación a la relación de Pach con Duchamp y de las pláticas iniciales
que tuve yo con Toño Saborit cuando me comentó el proyecto, estábamos hablando que Duchamp es el que inserta, y además se ve esa parte pedagógica, Karen, de que subrayaron muy bien, de cómo insertaba evidentemente las imágenes, ¿no? Yo lo que quisiera comentar es que a mí me parece que no, que sería muy interesante lo que tú comentas de ver este diálogo en la exposición, ¿no? Ese posible diálogo, porque hay una fotografía, le preguntaba a Loretna, de, no sé, pensaba que era de la casa de Arenberg, o de un lugar donde aparece una imagen muy importante de Duchamp, desnudo descendiendo la escalera, y que hay una figura prehispánica muy importante. No sé quién presentó esa imagen. Sí, es muy importante, y que yo creo que sí formaría parte de este concepto, ¿no? A mí me gustaría que hubiese ese tipo de diálogos, ¿no? Ojalá, sería realmente fantástico, sobre todo por esta idea de paz, de traer este tipo de reflexión, ¿no? Desde 1922, y que además, como tú comentabas, no lo hizo tablada, ¿no? No llegó a ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Y de quién es ese lugar? Esa foto. Sí, es la sala de la Casa Arensberg en Los Ángeles, en 45. Y pues sí, es un tema que es difícil tocar aquí en México en este momento, porque ellos sí coleccionaban un montón de piezas prehispánicas. Yo creo que, pero sí comenzaron en Nueva York comprando de Marius de Salles, y ya... Fue antes de la ley de 72, es cierto. Sí. Pero sí, en su casa siempre buscaban crear esos diálogos, y sería muy interesante. Sí había una relación que seguía después de cuando ellos salieron de Nueva York, seguían escribiéndose con Pac constantemente por décadas también. Entonces podríamos complicar México, Los Ángeles, Nueva York, París, quién sabe. Y no olvidar la relación de Octavio Paz, ¿no? Que hace un ensayo, un libro maravilloso de Duchamp. No sé si Paz tuvo algún punto de contacto, de visualización, Octavio Paz, sobre Paz. ¿Hay algo que se sepa, que haya leído, que lo haya citado? Yo creo que no, a menos que Karen nos diga que sí. No creo. No creo. No creo que sea. Sí, yo también lo dudo, que haya tenido algo que ver con Pac. Pero la colección Arensberg, la colección prehispánica de Arensberg, que conozco gracias a Ellen, y digo eso porque ella me regaló el catálogo. Ese catálogo lo preparó Kubler, quien ha salido en estas conversaciones un día sí y otro también. Iba a hablar acerca de Kubler, pero quisiera hacer un punto acerca de este comentario, acerca de este linaje intelectual, y también esto nos regresa a la pregunta de la pedagogía contra la historiografía. Me parece que hay algunos linajes de ideas que aparecen tal vez en el trabajo de Pac, tal vez en el de Kubler, y de hecho tiene una relación directa con ideas que habían sido también pensadas por Pac, y podemos ver estos puntos comunes con Kubler. Me parece que tienes razón en el hecho de que es muy emocionante el darnos esta oportunidad, y que esto también tiene que ver con lo que dijo Michelle, para pensar acerca de la historia de las ideas y las maneras en las que las interpretaciones se presentaban acerca del arte prehispánico y del modernismo. Me parece que tuvieron una influencia mayor en el desarrollo de historia del arte. Esto fue más importante que lo que había sido reconocido anteriormente, incluso para las prácticas de arte contemporáneo.
y las maneras en las que enmarcamos las relaciones entre el presente y el pasado, incluso el día de hoy. Para mí, esta es una de las dimensiones más interesantes que podemos ver durante esta exposición. No solamente la oportunidad de juntar diferentes obras de arte, sino también la oportunidad de replantearnos esta relación entre diferentes pensadores y diferentes discursos en Europa, en los Estados Unidos, aquí en México. Y me parece que también es maravilloso el mencionar a Los Ángeles. Gracias por también nombrar a Los Ángeles en esta red. Y Nueva York no debería quedarse solo para los Estados Unidos. Gracias. En esos días se han mencionado también los contextos, pero hay un aspecto que veo que no hemos desarrollado mucho que tendría que tomarse en cuenta, es el mercado del arte. Es muy importante cómo el mercado del arte va alimentando ciertas inquietudes por lo que va sacando de un lugar al otro como novedad. Y mucha gente lo vio con un ojo totalmente, diría, nuevo, y eso también tuvo influencias en los artistas. Estoy pensando en el caso de Daniel Kahnweiler, que en un momento dado tuvo mucha influencia en muchos artistas que adoptaron ciertas tendencias que sin este mercado no tendrían alguna, digamos, tendencia o movimiento original. Entonces creo que sí sería muy importante retomar este aspecto dentro de las investigaciones para mostrar la influencia que tuvo en el momento. Lo que nos lleva a René Darnoncourt y sus primeros años en México, ¿no? Él mismo lo cuenta con desenfado y con muchos detalles en un largo artículo en 4 partes del New Yorker. Y cuenta lo que hacía en México y cómo compraba y vendía y para quién compraba y para quién vendía. Es de lo más interesante, es oro molido en términos de información ese artículo. Y sí, es muy importante, hablábamos también de eso, hasta dónde nuestros entrañables personajes también son looters and dealers del sacrosanto patrimonio nacional. Porfirio Aguirre, a quien ya mencioné, excavando la máscara en Malinaltepec, al final de su vida termina dedicado a eso, ¿no? Expulsado del mundo, el mundo de la arqueología, abriendo su propio espacio, dedicado a hacer facsímiles de códices y a comprar y vender, ¿no? Para Stendhal en Estados Unidos. Entonces, hay que entrarle a ese tema, es importantísimo. ¿Alguien más? ¿Rodrigo? No, anda. Bueno, yo iba a regresar a la pregunta o lo de muchas Américas y las propuestas de muchas Américas. Creo que es un gran acierto pensar la exhibición como 2 puntos esenciales que son las visitas de PAC a México, porque en los 20s, en el 22, pues Estados Unidos es muy distinto a lo que fue en los 40s y México también. En los 20s está esa otra América que es Harlem, que es el desarrollo de las artes de African Americans, que está ahí enfrente de Nueva York y no lo pueden ver y lo empiezan a ver y se lo empiezan a topar. Y es otra idea de quiénes son los americanos y si realmente somos americanos. Mientras en México está el optimismo desmedido de la revolución, la noche mexicana, todo el mundo quiere venir a México en el 22, 23, no sé por qué algunos se van, pero todo el mundo viene para acá. Y en los 40s, pues ya después de la Gran Depresión, después de descubrir esa otra América que es el sur y el sureste, el suroeste, que mandan ahora sí a sus antropólogos en lugar de mandarlos a Islas Perdidas, pues los mandan al sur ahí a documentar la pobreza de todos estos estados que desconocían. Entonces creo que es muy interesante comparar el optimismo de los 20s con el poco
visión mucho más pesimista del mundo y del futuro en los 40s. Y qué papel desempeña México en esas visiones, ¿no? La revolución era sinónimo de futuro racial, futuro económico, futuro de derechos sociales. Y en los 40s es como esta otra cara de ese mismo proyecto muy distinta, ¿no? Ya alentada, ya después del cardenismo. Sería muy interesante comparar esas dos visiones y poner en contexto estas obras y estas conversaciones comparando esos dos puntos. Vamos por la última ronda. Pues bueno, si no hay nada más, alguna otra pregunta, pues agradecerles a todos, ¿no? Realmente ha sido una semana increíble y de veras que muchas gracias a todos. Va a ser un proyecto creo que muy importante. Gracias Antonio, gracias Ann, gracias a todos, ¿no? Los que participaron en este encuentro, y les invitamos aquí el Museo Caluz, Blanca del Valle, que está aquí con nosotros, nuestra presidenta, que vengan aquí ahorita, nos vemos en el patio para darnos pues un brindis con, pues, ¿qué les parece? ¿Con mezcal? ¿Les parece? Pues muchas gracias, gracias a todos.